estamos acompañando el caso de una niña de 9 años que es mamá. Estamos hablando del año 2025. El caso de Norma es cerca de 2012, ¿no? Estamos hablando que en estos 10 años, ¿qué hemos hecho para cambiar esta realidad? Y la verdad es que es muy poco. Una niña de 12 años embarazada no es una madre. Es una niña a quien agredieron sexualmente. Y obligarla a parir no es protegerla, como nos quiere hacer creer la senadora Rodríguez Bebe. Es torturarla. Para quienes necesitan de la autoridad para reconocer lo obvio, les cuento que esto no lo digo yo. Lo dice el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 5 casos que llevó y ganó el movimiento Son Niñas, No Madres. Esta conversación con Mayra Tirira, directora ejecutiva de Surcuna, ocurre desde Esmeraldas, una ciudad costera a poco más de 5 horas y media de Quito, un sábado a las 8 de la mañana, hora de Ecuador. Mayra viajó para una audiencia por un caso de violencia sexual incestuosa. Sin embargo, debido al toque de queda impuesto por el gobierno de Daniel Noboa, a esa hora no ha podido regresar a Quito, donde vive. Ese dato no es menor si tomamos en cuenta que un Estado que está ausente para garantizar a las mujeres y a las niñas una vida digna, sí está presente para desplegar cerca de 75.000 efectivos entre militares y policías que buscan controlar y restringir la circulación de las personas y mantener el estado de excepción. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rabiosa Medea, un podcast independiente de análisis político desde Puerto Rico, las izquierdas, el feminismo antipunitivista y de la abolición y la esperanza radical. Soy Mariana Iriarte Mastronardo, activista, profesora, abogada y mamá feminista y abolicionista, convencida de que podemos co-crear un mundo justo, seguro, sin fronteras ni clases, donde todos podamos florecer. Luego de una breve ausencia debido a compromisos profesionales, estamos de regreso. Episodio 3, Niñas, no madres, primera parte. Hoy conversamos con Mayra Tirira, abogada, activista feminista, directora ejecutiva de Surcuna, organización ecuatoriana que acompaña a mujeres, niñas y adolescentes en acceso a la justicia, salud sexual y reproductiva, aborto legal y reparación. Surcuna es parte del movimiento Son Niñas, no Madres, la articulación regional que llevó ante las Naciones Unidas los casos de Norma, Lucía, Susana, Fátima y Camila. Historias y territorios distintos, pero con un patrón común. Niñas sobrevivientes de violencia sexual obligadas por el Estado a continuar embarazos y maternidades forzadas. Antes de comenzar, este episodio habla de violencia sexual contra niñas, embarazo y maternidad forzada, aborto, criminalización y sufrimiento psíquico. No vamos a entrar en detalles gráficos, pero sí vamos a nombrar el daño. Pausa cuando lo necesites, vuelve cuando estés lista. Mi prima fue víctima de femicidio en el año 2006 y su agresor se fugó, estuvo varios años fuera del país y claro, había como mucha impunidad. En el 2014 se tipifica por primera vez en el Ecuador el delito de femicidio. Y es en ese momento donde comienza más bien mi activismo. Entonces, fue para mí un punto de no retorno, ¿no? Haber estado al frente del caso de mi prima que fue víctima de femicidio y darme cuenta de cómo funciona el sistema de justicia, ¿no? Fue, sin lugar a dudas, encontrar el camino de saber que lo que quería hacer era litigar en favor de los derechos de las mujeres y de las niñas. Yo tenía 18 cuando ella fue víctima de femicidio. Mayra llega al litigio feminista por una herida familiar, el feminicidio de su prima Joana y la impunidad que lo rodeó. Joana tenía 19 años cuando la asesinaron. Mayra tenía 18. Eran extremadamente unidas. Lo que vino después no fue solo dolor, también una confirmación. No hay suficientes abogadas y abogados que litiguen con perspectiva de género ni tampoco acompañamiento feminista o quien mire el daño desde el impacto en la vida de las mujeres y las niñas, no únicamente desde los números. El sistema legal puede ofrecer protecciones y protocolos. También puede obligar a un Estado a reconocer lo que antes invisibilizaba.
Pero si hay algo que está claro, es que no cuida, no regresa a la infancia, no garantiza por sí solo el proyecto de vida. La pregunta siempre es, ¿qué hacemos alrededor antes y después del litigio? Si bien es cierto, para nosotras el litigio feminista es un puntal de trabajo, ¿no? Sabemos que el litigio feminista va a tener limitaciones, que por ejemplo la educación popular, sea con las comunidades o la propia formación a funcionarios de justicia y protección y de salud, ¿no? Puede hacer incidir también en esos cambios de imaginarios y en esos cambios de realidades, ¿no? Entonces lo que intentamos es tener como una estrategia mucho más integral para lograr lo que queremos, ¿no? Que es justamente justicia para las mujeres y las niñas, entendidas en un sentido muchísimo más amplio que la justicia que nos dan los jueces. Una justicia más amplia que la justicia que dan los jueces. No es una justicia que minimiza el daño, ni tampoco una justicia sin responsabilidad. Una justicia que entiende que el daño comienza mucho antes de presentar un caso y que no termina, sí termina, cuando se emite una sentencia u ordena una reparación. Norma es una niña y ahora una mujer muy valiente, ¿no? Absolutamente valiente y también muy resiliente. Para nosotros el desafío de acompañar a Norma ha sido estar a la altura, ¿no?, de ella, poder estar a la altura de sus necesidades y sobre todo de la capacidad de resiliencia que ella ha tenido. A Norma nosotras la tenemos muchísimo aprecio, la venimos acompañando más de ya cerca de 10 años en su proceso de justicia y también un poco y la hemos visto crecer y creo que ella también nos ha visto crecer. Norma tenía 13 años cuando quedó embarazada como resultado de violencia sexual incestuosa. Según datos de la ONU, en América Latina y el Caribe, una adolescente da a luz cada 20 segundos. Además, es la segunda región del mundo con las tasas más altas de partos de niñas menores de 15 años. Norma es una de esas niñas, y aunque el Comité de Derechos Humanos concluyó que Ecuador violó sus derechos, antes de la ONU hubo una vida concreta. Una niña rural, en condiciones de precariedad, con problemas de salud, con malnutrición, con miedo y con una voluntad que nadie escuchó. También hubo un sistema que le exigió continuar un embarazo que no quería, y después le impuso una versión obligatoria de la maternidad. Por si no te lo he dicho, Norma tenía 13 años. Mayra habla de Norma como alguien que ha crecido, que ha resistido. Alguien a quien Surcuna lleva acompañando más de 10 años. No estamos ante un caso. Estamos ante una relación de acompañamiento sostenida con todo lo que eso implica. Norma tenía intentos autolíticos, ¿no? Norma quería, y lo manifiesta, ¿no? Ella decía, yo me quería botar de una quebrada, ¿no?, cuando me enteré que estaba embarazada, ¿no? Tiene intentos autolíticos, tiene ideación suicida, ¿no? Suicida, y sin embargo a eso ellos dicen no es suficiente, ¿no? Necesitamos que Norma continúe con su embarazo. Cuando ella dice, bueno, ya voy a tener mi parto, yo no quiero ver a mi hijo, no lo quiero ver. Y el sistema de salud nuevamente le obliga a ver a su hijo, ¿no? Esto son cerca de 3 días. Ella no quería darle de lactar, ¿no? Y el sistema de salud le obliga a darle de lactar, ¿no? Entonces ni siquiera fue posible para ella la posibilidad de la adopción. La maternidad forzada no es solo parir, es la presión para mirar, tocar, lactar, criar, agradecer, sacrificarse. La maquinaria que insiste en que toda mujer, toda niña, se va a transformar al ver una criatura porque algo en ella se encenderá mágicamente. Y si no pasa, la culpa cae sobre ella, no sobre el Estado que la empujó hasta ahí. El daño no lo produce una sola persona. Lo produce un padre o un pariente que agrede sexualmente, pero también lo producen hospitales, policías, jueces, familias, escuelas, iglesias, comunidades y estados que sostienen las condiciones para que ocurra. Si solo miramos a quien hizo daño como un caso excepcional, la estructura queda intacta, y eso es lo que vemos en los datos.
El 20 de enero de 2025 se publicaron 3 decisiones del Comité de Derechos Humanos en los casos Norma contra Ecuador, Lucía y Susana contra Nicaragua. El comité concluyó que obligar a las niñas sobrevivientes de violencia sexual a llevar a término embarazos y a criar hijos nacidos de esas violaciones vulnera su derecho a vivir con dignidad y constituye tortura. En el caso de Norma, el dictamen corresponde a la comunicación 3628-2019, adoptado el 31 de octubre de 2024. Norma, Lucía, Susana, Fátima, Camila son los seudónimos de 5 niñas que consiguieron que el Comité de Derechos Humanos reconociera lo obvio, como dice Mayra, que ninguna niña debe ser obligada por el Estado a continuar un embarazo ni a asumir una maternidad producto de violencia sexual. Fue como decir, reconocemos que América Latina no es la segunda región en el mundo con más casos de embarazos en niñas, ¿no? Los 4 casos son sistemáticos porque ninguno pudo acceder a la justicia, ¿no? Los 4 casos, la persona que es la persona agresora es alguien del círculo de confianza de las niñas y con autoridad, ¿no? Y es mostrar lo que pasa en la región, ¿no? Entonces por eso se llamó también este proceso el golpe regional, porque lo que se buscaba es que las niñas puedan mover, ¿no?, la estructura del sistema universal de derechos humanos y decir, miren, las niñas estamos aquí y a las niñas nos está pasando esto, ¿no? Y esto es sistemático en toda la región. Un golpe regional, eso es lo que fue. Las niñas no aparecen como objeto de caridad, aparecen como sujetas que mueven el sistema universal de derechos humanos. Están diciendo, estamos aquí y esto nos está pasando. Y ustedes, estados, lo saben y no han hecho nada para detenerlo. Las probabilidades de que una niña experimente violencia son altísimas. En ese contexto, la decisión del comité es importantísima para la vida de las niñas. Es un reconocimiento que va mucho más allá de la condición de víctima. Además, reconoce la capacidad de las niñas para decidir por ellas mismas si quieren acceder a un aborto por la causal de violación. El interés superior del niño y de la niña, ya lo que nos dicen claramente es que cada vez tienen más capacidad de decisión, ¿no? La autonomía es progresiva y también de esa misma forma va la capacidad de decisión. Ahora, quitarles esa autonomía, ¿no?, y darles esa decisión a los padres, que en muchos casos o son los agresores, ¿no?, o pertenecen a esta comunidad agresora, digo yo, ¿no? Porque de alguna forma no es que el caso sucede en una impunidad completa, ¿no? Hay alguien que siempre sabe, sospecha y no actúa, ¿no?, por la naturalización de violencia. Entonces, es profundamente revictimizante. Reconocer la autonomía es reconocer que tienen derecho a que sus voces tengan peso. Transferir su capacidad de decidir a manos de un tercero, que es lo que hace la Ley 122 de Rodríguez Bebe, por ejemplo, implica no solo negar a las niñas como sujetas de derecho, además, pone la decisión en manos de un adulto que muchas veces pertenece al mismo círculo en el que se produjo la agresión sexual. El consentimiento es un derecho, es un derecho individual. El consentimiento en salud es mi posibilidad de decidir lo que se va a realizar sobre mi cuerpo. Si tenemos una adolescente que puede consentir, ¿no?, ¿por qué le vamos esa posibilidad, esa decisión a dar a otra tercera persona, ¿no? La otra persona puede acompañar, pero quien es la titular del derecho es ella. Aunque parece básico, para muchos no lo es. Los sistemas que conocemos, incluyendo los legales, tratan a las niñas como propiedad familiar, como cuerpos y vidas administrados por personas adultas, donde las niñas parecieran no tener otra opción que aceptar el por qué lo digo yo. Mayra dice algo que hay que dejar resonar. La otra persona puede acompañar, pero la titular del derecho es la niña, y el deber de los estados es reconocerlo. Nosotros ahora estamos acompañando el caso, es la primera vez que lleva una niña tan pequeña, pero estamos acompañando el caso de una niña de 9 años que es mamá. Estamos hablando del año 2025. El caso de Norma es cerca de 2012, ¿no? Estamos hablando que en estos 10 años, ¿qué hemos hecho para cambiar esta realidad? Y la verdad es que es muy poco. La estadística lo que nos está mostrando es que no hemos cambiado nada y estamos para peor.
porque en lugar de que redujéramos el caso de niñas que son madres, la estadística nos dice que los casos suben. Mayra habla desde el presente, desde 2026. Acompaña a una niña de 9 años que es madre. La pregunta no es qué pasó una vez. La pregunta es qué se sigue repitiendo todos los días. Y esa pregunta tiene una respuesta que muchos sectores se niegan a ver. El aumento está vinculado principalmente a la prevalencia de la violencia sexual contra las niñas, ya que se estima que el 80% de las agresiones sexuales en la región tienen como víctimas a niñas entre 10 y 14 años, está dentro o muy cerca del núcleo familiar. Norma fue a denunciar la agresión sexual por parte de su padre acompañada de su hermano que también era adolescente. Ninguno de los dos entendía qué les estaban preguntando la policía. Cuando llegan a la policía le pregunta y ella dice, Norma dice, yo no entendí, porque la primera pregunta que le hace la policía es si le gustó, ¿no? Entonces Norma dice, yo, si me gustó, ¿qué? O sea, ¿de qué me habla? No entiendo, ¿no? Entonces, no solo que no actúa, sino que revictimiza de una forma terrible a una niña. Cuando una niña llega a pedir ayuda y el Estado responde con sospecha, burla, preguntas violentas, burocracia, negligencia, la respuesta no puede ser más de lo mismo. ¿Más de qué? ¿Más de instituciones que no les creen? ¿Más de sistemas que llegan siempre tarde? ¿Más de aparatos que se mueven rápido para criminalizar abortos pero no para cuidar a las niñas? ¿Más colusión en comunidades como la del padre de Norma, que sabían perfectamente dónde esta persona estaba? Como te conté al principio, Mayra estaba en Esmeraldas por un caso de violación incestuosa. Cuando se le pregunta al padre que por qué lo hizo, porque la hija le increpa y le dice, o sea, ¿pero por qué hiciste esto? Eres un enfermo, ¿no? Y él le dice, ¿qué querías que haga? Soy hombre, ¿no? Soy hombre. Y en el caso de Norma, su agresor le dijo lo mismo. Le dijo, ¿qué querías que haga? Soy hombre, ¿no? Y en otros casos que también he podido acompañar, el patrón es lo mismo, ¿no? Los hombres le dicen, o sea, si es que ella se pone así, ¿no? Yo soy hombre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos entendiendo por ser hombres, no? Yo no sé si los jueces entienden lo mismo que los agresores. En Surcura están claras que no estamos hablando de excepciones. Estamos hablando de permisos, de frases aprendidas, de una masculinidad que se presenta como un destino biológico para justificar la violencia y también evitar la rendición de cuentas. De jueces que a veces parecen verse más en esa construcción de la masculinidad que no puede escapar de una pulsión primitiva, que en las niñas agredidas sexualmente. Y también hablamos de grupos antiderechos que bloquean la educación sexual integral mientras el embarazo infantil sigue ocurriendo. Al son de "a mis hijos los educo yo", dan luz verde a que niñas y adolescentes sigan siendo agredidas sexualmente, negándoles las herramientas que les permitirían nombrar la violencia. Pero la esperanza como disciplina, como diría Marian Cava, también trae alegrías. Muchísima alegría, ¿no? Y también muy contenta de que se reconozca lo obvio, ¿no? Porque yo siempre digo, lo que se construye es un nuevo sentido común. Y creo que lo obvio es saber que si vemos a una niña embarazada no es normal, ¿no? Nosotros hemos acompañado, por ejemplo, casos de niñas de 12 años, ¿no? Y hemos tenido profesionales de la salud. Recuerdo claramente el caso de una niña de 12 años, ¿no? Donde la doctora que la atendía decía, pero yo he tenido de estos casos. Y no les pasa nada, ¿no? Entonces, creo que el comité lo que nos devuelve es la obviedad, ¿no? Y nos devuelve saber que una niña de 12 años embarazada es tortura. A Norma se le trunca y se le viola el proyecto de vida, porque claro, Norma probablemente quería estudiar, ella no ha terminado el bachillerato, ¿no? Entonces ella quería estudiar, no ha podido estudiar, ¿no? ¿Estudiar para qué? Para poder conseguir un mejor trabajo, ¿no? Ella trabaja en unas condiciones ganando con mucha suerte el salario mínimo del país. Es muy lamentable y un debilitamiento muy fuerte de la infraestructura en temas de derechos humanos y derechos humanos de las mujeres, ¿no? El Ministerio de la Mujer ya no existe, él era el ministerio y el ente rector del cumplimiento, ahora ya no existe. Desde que pasó esto en septiembre del año pasado, no hemos tenido una reunión más para la implementación del caso de Norma. Norma no ha tenido ni su indemnización económica
Realmente el Estado le dio una computadora, pero una computadora que no funciona, una computadora que pareciera tranquilamente de los años 90. Pero claro, una decisión puede ser histórica, pero no se implementa sola y un papel por sí solo no repara. Se requiere voluntad política. La ONU no instala Internet en una casa en un sector rural. La decisión no convierte una computadora vieja en una herramienta útil. La reparación exige materialidad, dinero, educación, salud mental especializada, acompañamiento presencial, condiciones para estudiar, condiciones para vivir. Es decir, hacer lo que se supone que el Estado haga, garantizar una vida digna. Sería muy importante que se pregunte, por ejemplo, qué pasó con el caso de Norma, ¿no? Creo que llegar así, qué pasó con Norma todo el tiempo, creo que también puede llegar a mover un poco los hilos del poder aquí de cara a que se pueda cumplir el caso. La reparación no es un premio ni un trofeo, es lo mínimo. Y a veces lo mínimo todavía está demasiado lejos. El caso de Norma lo deja claro. En Puerto Rico, una niña en situación similar a la de Norma no tiene disponible el mecanismo utilizado por el movimiento Niñas No Madres para obligar al Estado a cumplir con sus obligaciones internacionales. Nuestra situación colonial nos priva de hacer denuncias individuales debido a que Estados Unidos no ha ratificado ni firmado ninguno de los dos protocolos facultativos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y además, las reservas que hizo sobre el pacto son de tal magnitud que es como si no lo hubiese firmado. Por eso es urgente hablar de estos casos, porque como Norma hay un sinnúmero de niñas que sobreviven la violencia sexual y se les impone la maternidad forzada. ¿Qué pasó con Norma? ¿Dónde está la reparación? ¿Dónde está la educación? ¿Dónde está la salud mental? ¿Dónde está la garantía de no repetición? Estas niñas ven su proyecto de vida truncado debido a la maternidad forzada. Por eso es fundamental que en toda la región se presione de todas las maneras posibles para que quienes fueron capaces, incluyendo el Estado, de obligar a una niña a maternar, sean obligados a reparar. Y reparar no es encerrar a alguien y seguir como si nada. Reparar es transformar las condiciones que hicieron posible el daño para que ninguna otra niña tenga que vivir lo que vivieron Norma, Susana, Lucía, Fátima o Camila. En la próxima parte entramos a una pregunta central para Rabiosa Medea. Si el sistema penal no protege a las niñas, ¿qué las protege? ¿Qué significa acompañar desde el feminismo, desde la comunidad, desde el aborto como un derecho? ¿Qué significa una política que no confunde justicia con castigo? No te pierdas lo que nos dijo Mayra. Y hasta aquí la primera parte de este tercer episodio, Niñas No Madres, de Rabiosa Medea. Si este episodio te movió, compártelo. Sigue a Surcuna y a Son Niñas No Madres. Y sobre todo, no dejemos que esta decisión se quede en PDF. Preguntemos una y otra vez, ¿qué pasó con Norma, con Lucía, con Susana, con Fátima, con Camila y con las miles de niñas obligadas a maternar? Nos encontramos en la próxima parte. Rabiosa Medea es un podcast de análisis político independiente totalmente autogestionado. Si quieres colaborar con la producción de más episodios como este, escríbenos al correo electrónico que encontrarás en la descripción del episodio.